igual conforme al Estado español. La Corte de Cádiz lo que pretendía era, en todo caso, dar igualdades de derechos, igualdades de tributos, crear ciertos escalafones en las mismas colonias, ver normas mercantiles y normas de comercio que podían beneficiar no solamente a las colonias, sino también a España. Cuando las Cortes de Cádiz se reunieron en España, en la ciudad de Cádiz propiamente dicho, y aprobaron algunas constituciones y algunos mandatos, nada de esto se pudo aplicar, porque luego, y en pocos años, vino las revueltas emancipadoras, las guerras de libertad, liberación del yugo español, y obviamente las Cortes de Cádiz nunca se aplicaron, en el territorio latinoamericano al menos. Otro ejemplo, podemos mencionar que al ya emanciparnos, ¿no?, se reunió una constituyente aquí en el Perú y crearon una constitución, poniendo como protector del Perú, ¿no?, a don José de San Martín y Matorras. Pero estos acuerdos constituyentes tampoco pues resultaron, porque luego de crear una constitución, un Estado republicano, finalmente llegó Simón Bolívar, quien fue elegido dictador, ¿no?, del Perú, y quien fue pues parte de aquella estrella de generales que nos gobernaron finalmente. Conseguido ya la independencia y pasada la época del caudillaje, el Perú fue parte de muchas constituciones. Toda constitución, para existir y ser tal, tiene que surgir una asamblea constituyente, o de alguna forma legal y lícita de constituir, valga la redundancia, una norma constitucional. En el Perú se ha optado siempre por la norma rígida y por el sistema rígido, es decir, el ir a una elección de representantes que vendrán de los diferentes departamentos del Perú, de las diferentes regiones del Perú, y reunidos en una asamblea constituyente, dividida en comisiones, volcarán todo el interés, todos los objetivos nacionales y crearán una suerte de carta magna que será la Constitución cuando se promulgue. Entonces, la supremacía formal se relaciona con la forma justamente en que la Constitución se hace. La Constitución no se hace como un decreto de urgencia, como una ley, es decir, no es un Congreso el que lanza una Constitución, no es un alcalde, ¿no?, el que a través de una resolución de alcaldía proclama una Constitución, ni tampoco el presidente de la República, mediante una resolución, una norma, una ley de ese rango, puede proclamar una Constitución. La Constitución es formalísima y tiene supremacía formal porque es la única en la que se puede germinar y puede surgir y existir a través de una forma, que es la Asamblea Constituyente. Es por eso que la Constitución de 1993 ha sido, es y quizás será duramente criticado por su forma de existir, porque se considera que la Constitución del año 93 no fue producto de una Asamblea Constituyente, que sería un poder que constituye, sino de un poder ya constituido como sería el CCD, es decir, el Congreso, mal llamado constituyente y obviamente mal llamado también democrático, porque estábamos en medio todavía de una dictadura, que continuó hasta muchos años después. Se cree entonces que el Congreso Constituyente Democrático no sería legalmente establecido para hacer una constitución. Muchos incluso dicen que hasta nuestra época debía estar vigente la Constitución del año 1979, por cuanto ella establecía la forma en que podía ser modificada. Y definitivamente no era a través de un Congreso Constituyente Democrático, porque nunca ha existido en nuestro país, salvo esa excepción, un denominado Congreso, poder constituido, constituyente, poder que constituye algo, ¿no?, y democrático, obviamente, pero si esas dos formas no pueden coexistir, de hecho no era democrático. Bueno, lo importante en la Constitución del 93 es que luego es homologado mediante un plebiscito, mediante un referéndum. Y al ser homologado y haber votado la gran población peruana por el sí, que era votar por la validez y la aceptación de esa Constitución, entonces se ha visto de que esa forma, ese plebiscito, ese referéndum, ha marcado de alguna manera la homologación de aplicación práctica de la Constitución del año 1993. Nada relacionado medianamente con el tema de su supremacía formal, que como ya dijimos, está basado en la forma tan específica y tan sui generis como la que se promulga una Constitución.
La supremacía entonces de la Constitución no solamente tiene que ver porque ella es fuente de derecho, fuente de normas, sino también porque ella en sí misma es suprema, es más importante que las demás normas de rango inferior. En una jerarquía teórica que se hace práctica todos los días, cuando nosotros nos damos cuenta que un derecho constitucional no puede ser avasallado por normas de inferioridad, de inferior rango. Y además tenemos que entender que la supremacía es material y formal. Ya hemos explicado estos dos puntos, pero quiero incidir un poco en este tema de la formalidad, porque la supremacía formal es la que da vida a la Constitución. Si en el futuro nosotros necesitamos modificar nuestra Constitución, ahora podemos hacerlo a través de ciertos acuerdos congresales. Pero quizá en un futuro, cuando queramos reformarla totalmente, por aspectos cambiantes, por aspectos políticos o por temas de humanidad de nuestra sociedad, de la evolución de nuestra sociedad peruana, pues tendríamos lo ideal que sería ir a una asamblea constituyente. Gracias entonces por acompañarme en este primer tema de esta tercera unidad, que trata acerca de la Constitución. Espero que el tema de la supremacía constitucional, de su importancia material, formal, y sobre todo, que es la fuente de fuentes, la ley de leyes, la norma por excelencia, haya sido de vuestro completo agrado.